agregó el canciller Jorge Arreaza a una lista de sanciones del Departamento del Tesoro. También incluyó un juez. El viernes, Estados Unidos aumentó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al imponer sanciones al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y prometiendo nuevas medidas contra Caracas y los responsables de dirigir su diplomacia. Washington pide una serie de sanciones contra las instituciones políticas y financieras de Venezuela como parte de su campaña para reconocer al jefe del parlamentario Juan Guaidó, quien fue proclamado presidente interino en enero, y dijo que el segundo mandato de Maduro comenzó en enero. Legitimidad. Estados Unidos no verá como el régimen ilegítimo de Maduro priva al pueblo venezolano de su riqueza, su humanidad y su derecho a la democracia, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Después del reconocimiento de Guaidó, los dos países rompieron sus relaciones diplomáticas y comenzaron una disputa sobre quién tiene derecho a ejercer la representación diplomática de Venezuela en Washington, actualmente ocupada por militantes de izquierda favorables a Maduro. Arreaza advirtió el jueves de la ONU en Nueva York que si Estados Unidos ingresaba a la embajada de Caracas en Washington, su país podría tomar medidas recíprocas. Las sanciones anunciadas este viernes también afectan a la jueza Carol Padilla, implicada en el arresto del mes pasado del jefe de gabinete de Guaidó, Roberto Marrero. Debido a las sanciones de hoy, todas las propiedades de estas personas y todas las propiedades que poseen, directa o indirectamente, al 50% o más, que están en los Estados Unidos o que están en posesión o bajo el control de personas en los Estados Unidos. Estados Unidos están bloqueados, dijo el Departamento del Tesoro. Los Estados Unidos reiteraron que tales sanciones no tienen que ser permanentes y dirigidas a cambiar el comportamiento. Venezuela, sumida en una crisis económica sin precedentes en la historia reciente de la región, es de tener una lucha de poder entre Guaidó, reconocida por más de 50 países como presidente interino, y Maduro, apoyada por países extranjeros, como Rusia y China. Al mismo tiempo, el país está experimentando la peor crisis en su historia moderna, con una hiperinflación esperada de 10 millones % este año y una escasez de bienes esenciales que ha provocado la migración de más de 2,7 millones de personas desde entonces. 2015, según la ONU. El Tesoro ha indicado que estos activos deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros FOCA. La serie de sanciones que los Estados Unidos han tomado contra el gobierno venezolano comenzó en 2014 bajo el gobierno de Barack Obama con una ley que impone sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Bajo el gobierno de Donald Trump, el Tesoro sancionó a 8 miembros de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela por decisiones que usurparon la autoridad de la Asamblea Nacional, el parlamento elegido democráticamente y controlado desde enero de 2016 por mayoría. Partidos de oposición. En julio de 2017, el Tesoro sancionó al presidente Nicolás Maduro, pocos días después de las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente para imponer un régimen autoritario. Después del inicio del segundo mandato de Maduro el 10 de enero, los Estados Unidos impusieron sanciones a la compañía petrolera PDVSA para evitar que Maduro desvíe los activos venezolanos hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno estatal. Transición o hacia un nuevo gobierno electo como normas democráticas. Los parlamentarios alemanes André Juncker y Nicolás Maduro se reunieron el miércoles en el Palacio de Miraflores en Caracas. La reunión de los diputados del Bundestag, partido de la izquierda André Juncker y Nicolás Maduro, provocó la indignación de las facciones gubernamentales en Berlín. El líder parlamentario adjunto de GDUXU, Juan Guaidó, describió la reunión en Caracas escandaloso, mientras que el portavoz de política exterior del SPD, Nils Schmid, lo calificó de vergonzoso. Con esta visita, Juncker ataca a la población venezolana oprimida y se convierte en un títere político de Maduro, dijo Guaidó a la agencia de noticias alemana. Juncker, quien pasará 11 días en América Latina, es el primer político federal que visita Venezuela desde el inicio del impulso político con el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Juncker, después de la reunión del miércoles con Maduro, escribió en Facebook que durante su larga discusión sobre la situación internacional, que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano frente a sanciones económicas y amenazas. Del mismo modo, el parlamentario alemán se reunió con Guaidó y otros representantes de la oposición. Allí, expresé mi convicción de que una solución a la crisis solo puede ser pacífica y dialógica, escribió Juncker.
Unco tiene el apoyo de su colega del partido, Simone Barrientos, quien cree que la reunión con Maduro no fue mala. Ha hablado con varios grupos de la sociedad civil, así como con políticos de la oposición y del gobierno, y realmente me gustaría que Heiko Maas, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, también lo haga, dijo Barrientos a DW. Visita al Palacio de Miraflores. La televisión estatal venezolana VTV informó en detalle sobre la visita de Unco al Palacio de Miraflores. Esta reunión subraya el compromiso de diálogo que el presidente Maduro ha exigido, dijo un presentador de noticias en la televisión. La cobertura de los medios mostró que Unco y Maduro estaban bromeando en la recepción. La conversación tuvo lugar, como durante una visita oficial de jefes de Estado, frente a las banderas de ambos países. Lecturas de los parlamentarios alemanes. El político del SPD, Nils Schmid, lo calificó de vergonzoso que el partido de izquierda aún apoye a un líder que destruyó la democracia en Venezuela y llevó a su país a la ruina económica. Wadeful, un político de la CDU, pidió a los líderes de las facciones izquierdistas del Bundestag que retiraran de Unco todas las tareas internacionales, como el Consejo de Europa. Del mismo modo, el portavoz de los Verdes sobre política exterior, Omid Nouripour, acusó al diputado de ser instrumentalizado por la propaganda de Maduro. Maduro no es un presidente de izquierda, sino un cleptócrata que arruina a su país y a su gente, dijo. Por su parte, la Oficina Federal de Relaciones Exteriores explicó que, aunque la Embajada de Alemania en Caracas apoyaba a Unco en su solicitud de citas individuales, no había ayudado a la reunión con Maduro. William Braunfield, embajador de Estados Unidos en Venezuela 2004-2007 y Colombia 2007-2010, indica que el Ministerio de Defensa de su país cuenta con mecanismos alternativos para una posible opción militar contra el gobierno de Nicolás Maduro. No debes pensar en eso, la opción militar como en el siglo pasado, aún no es 1935, dijo Braunfield en una entrevista con el programa Code 58 de Venezuela. La opción militar no necesariamente tiene que ser 20.000 marines, que llegan a la playa de Maiquetía y caminan a el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, dijo el diplomático. En el siglo XXI, el ejército tiene muchos, pero también es negativo para el receptor de la actividad. Hay un comando cibernético en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, es un comando militar del cual la misión es prepararse para librar la guerra en la Guerra Mundo, agregó. Además, dijo que también podría haber otras estrategias militares. Esta es una de las opciones militares, así como el uso de algunos buques de guerra para defender y monitorear y, si es necesario, reducir el comercio marítimo en violación de las sanciones internacionales. Es militar. Te invito a pensar en el conjunto, y no solo en la acción estereotipada del siglo pasado, agregó. Desde que Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato y Juan Guaidó fue nombrado presidente interino de Venezuela, el gobierno de Donald Trump ha declarado que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a la crisis en el país vecino. Esto generó una serie de especulaciones sobre si habrá una acción militar para hacer una transición a Venezuela, especulación que creció después de que John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, mostró un cuaderno en el que había escrito estas palabras: 5.000 soldados en Colombia. Para algunos, como el embajador Francisco Santos, fue un acto diplomático de los Estados Unidos. De todos modos, esta es una cuestión que todavía está en discusión. El líder venezolano rechazó a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Pretenden confundir a la población para desestabilizar el país. Nicolás Maduro dijo el viernes que ninguna maniobra de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos crearía una división entre el pueblo revolucionario. En la ceremonia de graduación de más de 3.000 maestros que se unieron al Sistema Público de Educación Nacional, el presidente dijo que nuestra gente no está desconcertada o dividida por una maniobra imperial. El jefe de Estado habló sobre la declaración del jefe de gobierno de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, quien habló sobre el legado del comandante Hugo Chávez. Es una maniobra vulgar, una tontería que el imperialismo pretende defender el legado de Hugo Chávez. Despidió al Poder Ejecutivo y llamó a la población a la máxima conciencia para que no caiga en la estrategia estadounidense. Desestabilizar el país. También destacó que si alguien deseaba conocer y defender el legado del comandante Hugo Chávez,
quien representa la base de la revolución bolivariana, debería observar los logros sociales del pueblo. Si alguien quiere ver el legado del comandante Chávez, aquí está su legado en el poderoso sistema educativo que Venezuela tiene gracias a la revolución, con un nivel de educación superior al 90%, ratificó. Más de 3.000 docentes integrados en el sistema educativo nacional. El líder venezolano celebró la incorporación de 3.176 especialistas en diversas áreas de la promoción de maestros de educación superior Hugo Rafael Chávez Frías Constituyente, que forma parte de la micromisión Simón Rodríguez. El proceso educativo nacional durante los 20 años de la revolución nos permitió establecer un sistema educativo poderoso que Venezuela nunca tuvo, que logró inscribir a más de 11 millones de venezolanos en las aulas. Él dijo: la inscripción ha aumentado cada año en los diferentes niveles de educación, desde la educación inicial hasta los niveles de primaria, secundaria y universidad. Se incorporarán nuevos profesores para enseñar en materias relacionadas con biología, educación física, geografía, historia, inglés, idiomas, matemáticas, química y física, educación técnica,